Bienvenidos a todos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la segunda sesión de Colosenses con el pastor Humberto Paz. La primera sesión estuvimos viendo las diferentes cosmovisiones que estaban en el tiempo de los colosenses, que no son diferentes a las nuestras de hoy en día. Estamos viendo qué es lo que nosotros estamos siendo bombardeados con las diferentes cosmovisiones y qué es lo que Dios espera de nosotros, cuál es la voluntad de Dios. Y lo mismo que se aplicó en Colosenses, a los de Colosenses se aplica hoy para nosotros, y eso es lo que el pastor Humberto nos va a estar hablando hoy. Entonces, vamos a orar y le damos lugar al pastor Humberto. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por el pastor Humberto, por su vida, su ministerio, su familia. Y Señor, pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, pastor Humberto. Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto estar con ustedes una vez más. Rápidamente, la semana pasada hablamos de las diferentes cosmovisiones y, de lo que, cómo las diferentes, una mezcla de cosmovisiones se ha introducido en las iglesias en el día de hoy. Hablamos de la iglesia progresista y los conceptos que ellos adoptan. Y la razón de hablar de las diferentes cosmovisiones es simplemente para entender a la gente de por qué piensan, por qué actúan, la forma en que lo hacen. Por ejemplo, si hablamos con una persona de India que está metido en el hinduismo, eh, a veces tenemos la tendencia a juzgar inmediatamente, pero tenemos que comprender que esa es la educación, esa es la cosmovisión que se les ha enseñado desde niños. Entonces, nos da un entendimiento de por qué piensan como piensan, y esto nos ayuda entonces a poder hablarles de una manera en la que presentamos el amor de Dios en lugar del juicio de Dios de entrada, vamos a decir. Hablamos de lo que Dios, les presentamos la otra opción, vaya, de la verdad en que Cristo murió por sus pecados, y muchas veces las reacciones no son inmediatas de parte de ellos, pero en fin, la razón de que hablamos de todas estas convicciones es esa. Al mismo tiempo, para estar alertas como iglesia de no permitir en nuestra propia vida y en nuestras iglesias la introducción de estas cosmovisiones, no mezclarlas con los principios bíblicos. Y bueno, entramos ahora de lleno en lo que es el libro de Colosenses. En los primeros dos capítulos de Colosenses, Pablo va a mostrar la superioridad de Cristo sobre todo esfuerzo, toda obra, eh, 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 todo trabajo, toda cosa que el hombre trate de hacer para ganar la justificación de Dios, es imposible hacerlo. Y esto es lo que los gnósticos estaban tratando de hacer con la iglesia, engañándolas a que añadieran legalismo, observancias de días de fiesta, luna nueva, en fin, estas cosas, para poder obtener la salvación, diciendo entonces que Cristo no era suficiente, que el sacrificio de Cristo no era suficiente, habría que añadir algo más. Y Pablo corrige todo esto y muestra la superioridad de Cristo, y vamos a hablar un poquito más de eso después. También nos habla y nos instruye sobre la importancia de la voluntad de Dios, que es lo que vamos a hablar hoy más que todo. Y luego habla también acerca nos expresa al final del capítulo 1 y principio del capítulo 2, la lucha, expresa la lucha que Pablo tenía por la iglesia, las falsas doctrinas, pero la lucha era no contra carne y sangre, la lucha de él era en oración, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la corrección de todas estas cosas. Y nos habla también y nos sostiene y nos habla y nos advierte sobre las falsas doctrinas y el legalismo, eso principalmente en el capítulo 2. Pero vamos a entrar en el capítulo 1 de Colosenses, y hay algo que es muy interesante
algo que leí de una persona con respecto a cuando Pablo se dirige a la iglesia y le dice, hermanos santos y fieles. Uno de los comentaristas dice que a medida que Pablo envejecía, entendió que la iglesia no era una institución abstracta, que no era solamente una institución, por decir, de un, de un edificio o de simplemente algo que no tiene vida. Pero eran hombres, mujeres y niños que necesitaban aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Hermanos santos y fieles. Parece una carta un poco más personal que la introducción en otras cartas, pero al final de cuentas, en mi opinión, en todas las cartas de Pablo, él se dirige a los miembros de la iglesia en la vida personal, en la vida espiritual de ellos. Y la iglesia, Pablo no la estaba viendo, volvemos a lo mismo, como una institución estructural, que muchas veces en nuestros días parece ser que enfatizamos más una visión institucional que una visión que Dios tiene para el hombre individual, y después el hombre individual, al ser edificado, obviamente que somos un grupo de personas y formamos una comunidad, pero comenzamos con lo individual. En nuestras familias tenemos hijos y a cada uno de nuestros hijos tenemos una atención, un trato individual, porque son diferentes los unos a los otros. Y en la familia vamos entonces formando esa comunidad, vamos madurando todos juntos, pero muchas veces es una atención individual que les damos a nuestros hijos de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a su conducta, de acuerdo a cómo ellos se comportan, cómo piensan, en fin, todos somos diferentes. Y esto es lo que Pablo se dirige a la iglesia, por ejemplo, a los corintios. Todos somos diferentes en cuanto a los dones, todos somos diferentes en cuanto a personalidad. Y eso es cuando somos edificados todos, formamos la comunidad de Dios, la comunidad de fe. Ahora, no estamos diciendo que la estructura no es importante. Lo que estamos diciendo más que todo es que la edificación, las personas es lo primario. La estructura viene secundaria. Ustedes se acuerdan hablamos de Hechos capítulo 6, cuando hay una queja de las viudas, fue los apóstoles la dirección de que dijeran personas con ciertas cualidades en sus vidas para que sirvieran a la gente. Fue la gente la que era la prioridad para ellos. La estructura debe facilitar entonces la edificación de las personas. Jetro le dice a Moisés, Moisés, ¿por qué estás hablando tú con toda la gente? Necesitas estructurar. ¿Para qué era la estructura? Para que la gente fuese beneficiada, para que la gente fuese atendida entonces debidamente. 1 Corintios 12 nos habla de los diferentes dones y cuál es el propósito. Romanos 12, Efesios 4. Todo eso nos habla de una estructura, pero el fin para la estructura es la edificación de la gente. Hermanos santos y fieles. Ahora, Pablo entendía la importancia de la voluntad de Dios en su propia vida. Recordemos la definición de cosmovisión. La cosmovisión no es solamente una serie de enseñanzas intelectuales, pero es una serie de enseñanzas que la Biblia nos da para discernir la voluntad de Dios. Esto es muy importante porque de aquí se basa todo lo que vamos a hablar en el libro de Colosenses. Es la voluntad de Dios, discernir la voluntad de Dios. Tener una mente crítica para entender los pensamientos actuales. En otras palabras, al discernir la voluntad de Dios, criticamos, hacemos una crítica a los pensamientos contemporáneos y decidimos si la voluntad de Dios está incluida o está
si esos pensamientos están alineados a la voluntad de Dios o no. Necesitamos también una mente renovada. Estamos siendo renovados por el Espíritu de Dios continuamente y necesitamos la sabiduría de Dios y sobre todo la verdad, que es cuando conocemos la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos guía a esa verdad. Ahora, Pablo se presenta no solamente en Colosenses, pero en muchas epístolas se presenta como apóstol por la voluntad de Dios. Desde el principio de la epístola, el apóstol Pablo comienza a presentarse que no es apóstol, que no está hablando por sí mismo, pero es que todo esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo entiende la importancia de la voluntad de Dios. Ustedes se acordarán en Hechos 22, todo el capítulo, cuando Pablo es arrestado y es llevado ante el tribuno y ante el pueblo. Él pide la palabra y comienza a testificar acerca de su conversión. Habla de que él era perseguidor de la iglesia, habla de cómo perseguía a la iglesia, los llevaba a la cárcel, y cuando en camino a Damasco tiene esa experiencia con Dios y que esa luz brillante lo deja ciego y que Dios le instruye que vaya a la ciudad. Y después en el versículo 14 dice, vino un hombre llamado Ananías y me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. El capítulo 9 de Hechos no nos dice eso. Es en el capítulo 22 de Hechos en que Pablo, narrando todo esto, y Pablo lo que está diciendo ahora es, yo he integrado la voluntad de Dios y la he hecho como la cosmovisión de mi vida. Esto es la forma en que he de vivir ahora de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque he conocido la voluntad de Dios. He visto al justo y he escuchado la voz de su boca. Dios hablando y enseñándole también a Pablo todas estas cosas. Hablamos de las cartas, en varias cartas que Pablo habla acerca se presenta como apóstol y desenseña sobre la voluntad de Dios. No es solamente en Colosenses que Pablo enseña esto, es en casi todas las cartas que escribió el apóstol Juan y el apóstol Pedro, lo mismo enseñan sobre la voluntad de Dios. Entonces, es de suma importancia para nosotros que entendamos y que veamos la importancia de la voluntad de Dios para nuestras vidas y que veamos la voluntad de Dios como nuestra cosmovisión para determinar la forma en que vamos a vivir. Y a esto es a los que nos exhorta y nos alienta el apóstol Pablo en sus cartas. Pablo ora, obviamente, en capítulo 1, verso 9, dice que él ora para que la iglesia sea llena de la voluntad de Dios. Y vamos a hablar más en detalle sobre este versículo más tarde, pero quiero presentar la importancia que Pablo, de diferentes aspectos, la importancia en que la Biblia nos habla de la voluntad de Dios, de conocer y hacer la voluntad de Dios. Ahora, no solamente Pablo oraba y no solamente, pero es obvio por lo que nos habla en el último capítulo de Colosenses, que Pablo enseñaba a sus discípulos a orar por la voluntad de Dios. Capítulo 4, versículo 12, es obvio que Pablo enseñó a Epafras a orar por la iglesia de los Colosenses. Epafras era el pastor de esa iglesia. Entonces, él lo enseñó a orar por la iglesia para que la iglesia sea llena también de la voluntad de Dios. Capítulo 4, verso 12 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, siempre trabajando fervientemente. Esto es luchando, es contendiendo con un adversario. ¿Para qué? Por vosotros en oraciones, para que podáis permanecer perfectos, maduros mental y moralmente, y completos en qué. Permanecer perfectos y completos en qué. En otras palabras, que abunden en toda la voluntad de Dios.
Esto es, en todo lo que Dios tiene para ustedes. Epafras oraba fervientemente para que la congregación conociera, estuviese firme, aprendiera, madurara en cuanto a la voluntad de Dios. Y esta es una instrucción para nosotros también, de que necesitamos orar por la iglesia para que todos seamos llenos de la voluntad de Dios, y no solamente seamos llenos, pero que hagamos la voluntad de Dios, que respondamos a lo que la voluntad de Dios es. Ahora, ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos muestra cuál es su voluntad y el Espíritu de Dios nos guía también en todo esto. Hay pasajes concernientes a la voluntad de Dios y la importancia. Para Jesús, la voluntad de Dios era de suma importancia. Lo manifiesta en diferentes formas, en diferentes palabras. Yo hago solamente lo que veo al Padre hacer. Yo hablo solamente lo que oigo al Padre decir. Esto es la voluntad de Dios. Cristo hablando al pueblo, a todos los que él hablaba acerca de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, ustedes recuerdan, comienza con una intimidad, Padre Nuestro. Padre Nuestro es una expresión de intimidad, de confianza en alguien. Y esto es como debemos nosotros acercarnos a Dios. También, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado la adoración a Dios, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Establece tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Jesús desde un principio enseña a sus discípulos a buscar la voluntad de Dios. El reino de Dios es establecido cuando la iglesia, cuando nosotros conocemos y hacemos la voluntad de Dios en esta tierra. Pero no es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios como es en el cielo, como Dios la ha diseñado desde un principio. Entonces, para Jesús era importante, para nosotros debe ser importante también el orar y buscar el hacer la voluntad de Dios. Ahora, la Biblia nos habla acerca de la voluntad de Dios en diferentes circunstancias. Hay muchos pasajes que hablan de la voluntad de Dios y que muchas veces no estamos conscientes en ciertas circunstancias en que nosotros estamos pasando, y muchas veces nos enfocamos más en la necesidad y nos enfocamos más en que, Señor, líbranos de esto, y ya está bien, debemos orar de eso, pero no buscamos la voluntad de Dios para nuestra vida en medio de esa situación. Un ejemplo, en Salmo 143 citamos un versículo muy conocido y lo citamos muy aislado del contexto del Salmo 143. El Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pero ¿cuál es el contexto en que David está orando y está hablando con Dios de esta manera, de que le enseñe a hacer su voluntad? Bueno, si leemos todo el capítulo 143, nos damos cuenta de cuál era su contexto, cuál eran sus circunstancias, la situación. No tenemos detalles de qué es lo que David estaba pasando, pero sí o el por qué o cuáles eran las circunstancias en detalle, pero sí David nos habla y nos da una idea. Eh, y me gustaría simplemente mencionar algunas cosas del Salmo 143 que nos da una idea de todo esto, y que posiblemente nos dé un entendimiento y un sentir de lo que David estaba pasando. Una de las cosas que encontramos y aprendemos en primer lugar es que David confiaba en el carácter de Dios. Y esto es importante para todos nosotros. Necesitamos conocer los atributos de Dios, necesitamos recordarlos en la oración, necesitamos tenerlos presentes continuamente.
David menciona la persecución de sus adversarios, habla que él esperaba las respuestas de Dios y clamaba a Dios por ayuda. Pero en el versículo 1, Pablo comienza y dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Esos son los atributos de Dios. Ese es el carácter de Dios. Dios es verdad y Dios es justo. Lo que David sabía y conocía de la justicia de Dios es que Dios permanecería fiel a su carácter. Dios no cambia su carácter, Dios permanece. Dios es perfecto y justo en todos sus tratos con nosotros, en todos sus tratos con David. David lo decía y lo proclamaba: de acuerdo a tu justicia, de acuerdo a tu verdad y a tu justicia. Entonces David conocía a Dios y su carácter. Esto es importante porque cuando nosotros venimos a Dios necesitamos declarar esto y que entendemos su justicia, que lo entendemos a Él y su carácter y que Él es justo y que esa es la expresión de su voluntad inmutable. La voluntad de Dios siempre es ser justo y siempre va a ser justo y eso no cambia. Con respecto a la verdad, habla acerca de la verdad también significa fidelidad. Es el atributo que hace imposible que Dios sea falso o sea infiel al pacto que Él ha hecho con sus siervos. Entonces, conocemos la voluntad de Dios, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es verdad. Y cuando nos acercamos a Dios en la oración de esta manera, lo hacemos con una confianza. Y por eso David, aunque expresa y nos invita y nos enseña que nosotros expresemos lo que estamos pasando ante Dios, pero veamos algunas de estas cosas. Por ejemplo, dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma. Hay una persecución, sea espiritual o sea física. Hay una persecución en contra de los hijos de Dios. Ha postrado en tierra mi vida. En otras palabras, lo que Pablo en una ocasión habla en Corintios: estamos derribados, pero no destruidos. Y a veces pasamos por esas cosas. Y a veces nos sentimos culpables porque nos sentimos de esta manera. Son cosas de la vida, son cosas en que todos pasamos y nos sentimos de esta manera en un tiempo o en otro. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿Alguna vez te has sentido que como que Dios no te oye o que Dios no te responde o que Dios, ¿dónde está Dios? Y a veces por las frustraciones, por la congoja que tenemos nosotros, no vemos a Dios en las circunstancias. Y David está expresando y habla esto: mi espíritu se angustió dentro de mí. A veces pasamos por angustia. A veces pasamos por circunstancias que causan esto en nuestras vidas. Está desolado mi corazón. A veces nos sentimos solos, nos sentimos como en un desierto. Sin embargo, en todo esto que David está sintiendo, después dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Entonces, no es solamente lo que estamos pasando, pero qué es lo que Dios ha hecho en el pasado. ¿Cómo hemos conocido a Dios en el pasado? Y dice David: extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta extiende sus manos y se abre para recibir la lluvia. Así extiendo mis manos y mi alma hacia ti. Respóndeme pronto, dice, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Vemos cómo mezcla las cosas que pudiesen causar una depresión en su vida. Sin embargo, es como que David rebota de esa estado de ánimo a un estado de ánimo de confianza en Dios. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado.
¿Qué es lo que pide David en medio de todas estas circunstancias? Hazme saber el camino por donde ande. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros de esta manera cuando estamos pasando por estas circunstancias o circunstancias similares y no sabemos qué hacer? Necesitamos decir, Señor, hazme saber el camino por donde ande. Porque a ti he elevado mi alma, líbrame de mis enemigos, sí, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Cuando leemos todo el Salmo, entendemos la petición de David. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. En esas circunstancias, en las circunstancias en que a veces pasamos, necesitamos decir, Señor, enséñame por dónde andar, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y termina David la oración una vez más con los atributos de Dios. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Entonces, la importancia, mis hermanos, de conocer los atributos de Dios es la voluntad de Dios, que conozcamos sus atributos, conozcamos su carácter. Ahora, en todo esto, David está diciendo que Dios es justo en todo esto. Y David conocía esto. ¿Cómo conocía David todo esto? Salmo 51 nos da un ejemplo y nos da un indicio de David conociendo los atributos de Dios y la justicia de Dios. El Salmo 51:4, estamos familiarizados con esto, pero dice, por ejemplo, en la traducción al día, dice, a ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes razón al declararme culpable, no puedo alegar que soy inocente. En la Nueva Traducción Viviente, contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. La Nueva Versión Internacional dice, contra ti he pecado, solo contra ti he pecado, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. David en el Salmo 143 también está hablando, dice, no vengas a mí como juez por mis pecados. Obviamente David también está confesando algunos pecados, no nos dice cuáles son, pero está confesando pecados y dice, no vengas a mí como juez. Yo sé que tus juicios son justos, pero ven a mí con misericordia. En otras palabras, David está diciendo, Señor, yo no me puedo justificar. Yo sé que soy culpable. Si vienes a mí como juez, estoy muerto, pero ven a mí con misericordia. Entonces, es la voluntad de Dios que conozcamos sus atributos y que en medio de las circunstancias que son difíciles, podamos nosotros declarar que Dios es justo y que Él es fiel. Ahora, hay otros aspectos de la voluntad de Dios y en conocerla. Deseando hacer la voluntad de Dios, nos permitirá discernir si la enseñanza es de Dios o no. En otras palabras, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, cuando escudriñamos la Escritura, cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas como su voluntad, nos vamos a dar cuenta cuando escuchamos mensajes o cuando estamos dando un mensaje, si estamos hablando o estamos escuchando ese mensaje y ese mensaje es de acuerdo a la voluntad de Dios para nuestras vidas. En Juan capítulo 7, verso 17, Jesús lo dice, si alguno quiere hacer su voluntad, sabrá de la doctrina, ya sea que es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Una vez más, conocer la voluntad de Dios nos ayudará a discernir si lo que estamos escuchando es la voluntad de Dios o viene de Dios, proviene de Dios o del hombre. Y aún en estas enseñanzas que estamos dando, si ustedes desean
hacer la voluntad de Dios, entonces ustedes sabrán si lo que yo digo, lo que otros maestros dicen, es de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y es más difícil ser engañados cuando estamos dispuestos y queremos hacer la voluntad de Dios. El contexto es importante. El contexto de esto, de cuando estas palabras de Jesús, es que era la fiesta ah, la fiesta, creo que de los tabernáculos. No estoy ahorita muy... bueno, era una de las fiestas y los judíos buscaban a Jesús para matarlo. Los hermanos de Jesús no creían en él y le decían, mira, ¿por qué no te das a conocer y por qué no haces los milagros que has hecho en otras partes? Lo estaban diciendo no para que la gente tuviese fe, sino diciendo, Jesús, tú puedes presumir de estas cosas, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no? Es como cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús sabía que no era el tiempo y no era la forma de actuar, no era lo que el Padre quería para su vida. Y esto entonces lo tenemos después, y las multitudes cuando escuchaban a Jesús hablar, dijeron, este es un buen hombre, pero lo decían en privado, no en público, porque tenían miedo de los fariseos, tenían miedo de los demás. Y así es a la mitad de la fiesta de los tabernáculos que Jesús entra al templo y comienza a enseñar, y todo se asombra de su enseñanza. Jesús entonces conecta todo esto. El versículo 17, su contexto está en todos los versículos anteriores, pero los versículos anteriores 15 y 16 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por eso la importancia. Estamos buscando nuestra propia gloria al hablar, estamos buscando nuestra propia gloria al evangelizar, estamos buscando nuestra propia gloria al manifestar alguno de los dones del Espíritu a través de nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos buscando en todo esto? ¿Buscando nuestra propia gloria o buscando glorificar a Dios? Jesús tenía muy claro en su corazón y en su mente, él quería glorificar al Padre. Y esta debe ser nuestro espíritu, debe ser nuestro corazón, el buscar de glorificar a Dios en todo. Entonces, es importante la voluntad de Dios en este sentido. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, todo el capítulo, y dice, no os conforméis a este siglo, sino siendo transformados por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, cuando leemos Romanos y cuando hablamos de la voluntad de Dios en este pasaje, nos quedamos en esos primeros dos versículos. Pero todo el capítulo de Romanos 12 tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios que es buena, perfecta y aceptable? Romanos 12:3 comienza y dice, esta es la voluntad de Dios para ti individualmente. Sé humilde. No pienses de ti mismo más de lo que deberías pensar. Sé sobrio en todo esto. Actúa con humildad. Sé humilde en tu corazón y en tu vida. ¿Para qué? Para que cuando sirvas al cuerpo de Cristo, versículos 4 al 8, lo hagas con humildad. Versículos 4 al 8 habla de los diferentes dones a ejecutar, pero con humildad. Y esta es la voluntad de Dios para nosotros y la congregación. Necesitamos aceptar, saber y aceptar que la voluntad de Dios en el ejercicio de los dones del Espíritu a través de nuestra vida deben ser hechos o deben llevarse a cabo en humildad.
Y luego versículos 9 al 21 es la voluntad de Dios en forma práctica. Y voy a solamente a mencionar algunos. El tiempo se nos está yendo rápido y no hemos avanzado mucho, pero creo que esto es importante, que si algo necesitamos llevarnos este día es el estar conscientes de la importancia de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El amor, dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Es la voluntad de Dios es que amemos de verdad, que hablemos amemos de corazón. Y lo vuelve a enfatizar después: aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amar los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. La voluntad de Dios es que en lugar de jactarme yo en algo, le dé preferencia a otra persona, como que esa persona es más que yo, es más grande que yo, es más sabia que yo, tiene más conocimiento que yo. El darle honra a otras personas en lugar de buscar mi propia honra. En lo que se requiere a diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas, no como algo que hacemos para ganar el favor de Dios, pero lo hacemos simplemente porque es el corazón de Dios a través de nuestro corazón. En otro pasaje habla y dice: todo lo que hacéis, hacedlo como para el Señor. No lo estamos haciendo para nuestro beneficio, no estamos buscando nuestra gloria, no estamos buscando nada para nosotros, es haciéndolo para Dios, para glorificar a Dios y que la gente glorifique a Dios. Y en fin, todo el capítulo, el resto del capítulo habla de la voluntad de Dios, de cómo vivir. Esta es la cosmovisión de cómo necesitamos vivir como cristianos. Esta es la cosmovisión bíblica, la perspectiva bíblica. Esto es como vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y necesitamos, si somos pastores, necesitamos enseñar sobre estas cosas más en detalle y más frecuentemente. Otro aspecto de conocer la voluntad de Dios dice: sé sabio y busca vivir en la voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendiendo cuál es la voluntad del Señor. Si yo no entiendo la voluntad de Dios, si no conozco la voluntad de Dios, es muy fácil que viva en insensatez. Versículos 15 a 16 establece el contexto. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo vivís, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y entonces el versículo 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. La palabra insensato en el griego, en el original, es un poquito fuerte, pero significa ignorante, egocéntrico, incrédulo, imbécil o estúpido. Son palabras fuertes en nuestro vocabulario, en nuestra cultura, pero en el original eso es lo que significa. Entonces no seáis ignorante, o no seáis egocéntrico, no seáis incrédulo, no seáis imbécil o estúpido. Pero sé sabio, sabiendo y conociendo y haciendo la voluntad de Dios. En el diccionario secular lo define como alguien sin madurez, sin cordura, alguien que es imprudente. Entonces, ¿por qué es importante buscar vivir en la voluntad de Dios? Porque de otra manera vamos a ser insensatos. Y créanme, y todos cometemos insensateces en la vida, pero cuando como cristianos vivimos más en la insensatez que en la sabiduría de Dios, entonces es a lo que Pablo se está refiriendo en todo esto.
Es como decir, por ejemplo, una persona que va a encender un fuego al lado de un tanque de combustible, de gas butano. ¿Qué es lo que diríamos? Oye, no seas tonto. No, ¿cómo vas a prender fuego al lado de un tanque de combustible? Eso es una tontería hacer eso. Y eso es lo que Pablo está tratando de decirnos en todo esto. Hacer la voluntad de Dios no solamente como un mecanismo, como mecánico, pero haciendo la voluntad de Dios de corazón. Efesios 6:6, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, no con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando alguien nos ofende y perdonamos, hacen bueno porque la Biblia dice que debo perdonar y ya cumplí. Eso no es de corazón, eso es simplemente algo mecánico. Y esto es la palabra de Dios nos enseña con respecto a la voluntad de Dios, hacer todo de corazón, hacer todo de lo profundo, algo que es motivado por el Espíritu de Dios. Y en el contexto de todo esto tiene que ver con las relaciones familiares, con las relaciones laborales. No es una conformidad de comportamiento o de conducta, pero es algo que procede del corazón. Un escritor llamado Tozer dice que la teología no es del intelecto, debe ser una teología del corazón. Todo lo que creemos nosotros acerca de Dios o lo que creemos en Dios no es del intelecto, es del corazón. La teología es el estudio de Dios y de la relación de Dios con el mundo. Esto es un estilo de vida bíblico. Ahora, la voluntad de Dios, cuando hablamos de la voluntad de Dios, tenemos la voluntad soberana de Dios que no cambia. No importa lo que usted y yo hagamos, la voluntad de Dios soberana, eso no va a cambiar. Cristo vino, Dios envió a su Hijo a este mundo sin importar si el hombre pensaba o creía que necesitaba a Dios o no. Es la voluntad soberana de Dios, dio a su Hijo unigénito por amor. Cristo viene por su iglesia y no hay nada que impida eso, no hay nada que nosotros podamos hacer para detener la venida de Jesús una vez más a este mundo. Y por otro lado tenemos la voluntad que es expresada en la Biblia en la mayor parte de las escrituras, es el deseo expresada como deseo de Dios, lo que Dios quiere. Por ejemplo, en Pedro habla de Dios no tarda su promesa como su venida como algunos le tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos vengamos al arrepentimiento, pero ¿estamos viniendo todos? ¿Van a venir todos al arrepentimiento? Es obvio que no. Pero Dios está expresando un deseo. Esa es la voluntad de Dios. En lo que leímos en Romanos 12, ese es el deseo de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero no, Dios no lo va a imponer sobre nosotros. Tiene que salir de nuestro corazón el hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que queremos que podamos entender, que Dios no nos va a forzar a hacer algo. Dios nos dice, esto es lo que yo quiero para tu vida, esta es mi voluntad para tu vida. Este es como el reino de Dios va a ser establecido en la tierra cuando tú cumplas mi voluntad, pero es tu decisión. Y necesitamos entonces entender, y por eso es que la voluntad de Dios la hacemos con amor y la hacemos de corazón, porque Dios no nos está obligando ni forzando a hacer nada. Jesús mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. No es guarda mis mandamientos o vas a ver las consecuencias. No es si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, esto nos da un fundamento de la importancia de la voluntad de Dios y el por qué Pablo
ora y les dice no solamente a los colosenses, sino a todas las epístolas que él escribió, les habla de la voluntad de Dios para la vida de sus vidas y la vida de la iglesia. Versículo 9 del capítulo 1, la oración es que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando habla de ser llenos, habla de un fluir abundante, algo que continúa, algo que no es solamente la experiencia o que no es solamente de un evento o de una vez, pero es que seáis llenos, es que estés fluyendo del conocimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Es cada día, cada situación que enfrentas, cada momento que vives, estar consciente de la voluntad de Dios para que puedas actuar y puedas hacer la voluntad de Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento, en cualquier reto, en cualquier situación que te encuentres, estar fluyendo con la voluntad de Dios. Ese es un fluir. Es algo que no se detiene, es algo que no está estancado, es algo que continuamente está fluyendo en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo está diciendo a la iglesia de los Colosenses, que esté fluyendo continuamente en la voluntad de Dios. Es lo que Epafras oraba también por la iglesia, para que estés completo, para que estés llenos y estés completos en todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios no está usando, en otras palabras, solamente en el hecho de, bueno, te voy a usar, eres solamente algo desechable. No, es algo que Dios nos usa, pero no en el sentido de que somos algo desechable. Dios nos usa en el sentido de algo que somos un canal para bendición a otros. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Ese flujo habla de que sean llenos del conocimiento en sabiduría y en inteligencia espiritual. Voy a la sabiduría. Tenemos en Santiago capítulo 3, versos 14 al 16. Ustedes pueden verlo más tarde. Quiero entrar más que todo en el aspecto de la segunda parte del conocimiento de la voluntad de Dios en inteligencia espiritual. Hay pasajes de cómo aparecen en la escritura la sabiduría y el conocimiento el entendimiento espiritual. Están en sus notas, ustedes pueden hacerlo después. Lo que quiero explicar sobre la inteligencia espiritual en el original significa unir o reunir, llegar a un acuerdo. Aceptar algo que escuchamos y lo seguimos. Recibimos algo, lo aceptamos y lo seguimos. El sustantivo sunesis también se usaba para describir la unión de dos ríos. Podemos imaginarnos dos corrientes de agua, una corriente pequeña que se une después a un río mucho más grande. Esa corriente pequeña o esa escala, corriente pequeña puede lograr algo a muy baja escala. Puede cumplir un propósito, pero no como un río más grande que esa corriente. Y esa es la corriente, la unión de esa corriente pequeña con un caudal, con un río grande, es donde se utilizaba la palabra sunesis o la inteligencia espiritual. Y esto es lo que Pablo está orando. Une tu voluntad a la voluntad de Dios. Tu voluntad va a cumplir una cosa muy baja escala, pero cuando unes tu voluntad a la voluntad de Dios, eso va a lograr algo grande en los propósitos de Dios. No, volvemos al mismo, no es para beneficio nuestro, pero para beneficio de lo que el agua puede hacer en otras partes. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní, ustedes se acuerdan que Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí este vaso, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Si Jesús como hombre
se hubiese dado un paso atrás y decir, bueno, no hagamos esto, Señor. No lo hagamos de esta manera, no la cruz. Entonces ustedes y yo no estaríamos aquí, no estaríamos hablando de esto, no tendríamos la salvación. Pero Jesús dijo, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, Jesús unió su voluntad a la voluntad del Padre. Y es por eso que millones y millones de personas son salvas y hasta en la actualidad continúan siendo salvas. Es por eso que ustedes y yo disfrutamos de la presencia de Dios. Es por eso que ustedes y yo disfrutamos del Espíritu Santo. Es por eso que ustedes y yo disfrutamos de una relación con Dios. Es por eso que disfrutamos todo lo que disfrutamos en lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es importante, es la unión de esos, de mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hacemos. Ahora, rápidamente, ah, ¿qué resultado? ¿Qué es lo que resulta al unir mi voluntad a la voluntad de Dios? Versículo 10 nos dice esto. Cuando hacemos esto y conocemos esto, dice, para que andéis como es digno del Señor. El hacerla, conocer y hacer la voluntad de Dios, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nos va a capacitar para andar y vivir como es digno del Señor, como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y esta es la única forma que esto es posible. Es la única forma en que permitimos que el Espíritu Santo nos ayude al unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que vamos a glorificar a Cristo, que vamos a glorificar a Dios, que vamos a vivir como es digno del Señor. Esta es la cosmovisión. Aquí es cuando hacemos la voluntad de Dios, nuestra cosmovisión, vivir como es digno de Jesucristo, como es digno del Señor. ¿Qué otro aspecto es agradándole en todo? Todos queremos agradar a Dios. Jesús es nuestro ejemplo en esto. Jesús siempre dijo, todo lo que busco es agradar al Padre. Esa es nuestra cosmovisión, es buscar agradar al Señor en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, en nuestras actitudes, en todo lo que hacemos para ayudar a otros, todo como para el Señor. En otras palabras, nos metemos, nos sumergimos en Dios en todo esto, llevando fruto, tercer beneficio, llevando fruto en toda buena obra. Cuando habla de toda buena obra, no hablo solamente de evangelizar, de testificar, ni de cantar, ni de todo esto. En toda buena obra habla sí, de compartir el evangelio, pero habla de dar un vaso de agua al sediente. Habla de dar un pedazo de pan al hambriento, no como justicia social, no como justificándonos pero es haciéndolo como para el Señor, más que todo dándole a conocer a la gente que esto es el amor de Dios, que esto que están recibiendo es por el amor de Dios, por sus vidas. Orando los unos por los otros, el fruto del Espíritu, ya sea en el carácter o en el ministerio, en salvación, sanidades, milagros, todo el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Pero para eso necesitamos ser árboles que damos buenos frutos. La cuarta cosa que dice el apóstol es creciendo en el conocimiento de Dios. Es un deseo, necesita haber un deseo en nosotros de conocer a Dios. Salmista dice, como el ciervo clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Es una forma de vida, es queriendo conocer a Dios continuamente, es tener sed de Dios continuamente toda nuestra vida. El conocimiento de su carácter, hablamos de sus atributos en un principio, conocerlo como Salvador, sí, conocerlo como fiel, misericordioso, amoroso, poderoso, sanador, proveedor, consolador, como nuestra paz, como nuestra fortaleza, como nuestro refugio, y cuántas cosas más pudiéramos mencionar en todo esto. Es el llegar al conocimiento de Dios, pero todo tiene que ver con la voluntad de Dios. Y esto es importante.
voy a detenerme aquí porque si comienzo lo que sigue, no terminamos y lo dejamos para la semana próxima. Para creo que lo que sigue también es muy importante y no necesitamos tomar unos travesías ni hacer el camino corto para ver esto. Así que aquí terminamos y espero que el aspecto de la voluntad de Dios para nuestras vidas quede bien grabado en nuestro corazón, no en el intelecto, pero en el corazón. ¿Por qué es importante que busquemos y hagamos la voluntad de Dios? Esto nos va a ayudar, esto nos va a hacer la convicción. Pablo está estableciendo un fundamento en la iglesia de los Colosenses para contrarrestar después el punto de vista de los gnósticos, las falsas doctrinas, falsas enseñanzas de los gnósticos. Él está estableciendo ese fundamento y con ese fundamento entonces podemos discernir los pensamientos contemporáneos o los pensamientos contemporáneos, al menos para los colosenses, con este fundamento ellos podrían entonces discernir esos pensamientos. En nuestros días es lo mismo. Con el fundamento de la voluntad de Dios en nuestras vidas, para nuestras vidas, podemos discernir los pensamientos actuales y podemos criticar y podemos discernir y definir y aceptar y rechazar lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Pero necesitamos la sabiduría divina y necesitamos la verdad, conocer la verdad de Dios, su palabra y su voluntad para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y nos vemos la próxima semana y continuamos esto. Gracias, Pastor Humberto. Excelente. Realmente, sí necesitamos el conocimiento de Dios. Necesitamos, el centro de todo es conocer al Señor, y conociéndole a Él sabremos su voluntad, que es agradable, es santa, es perfecta, es buena y es para nosotros. Pero necesitamos conocerle, y conociéndole es pasando tiempo con Él. Y como el salmón, más que nunca antes en la vida de la historia, es correr contra la corriente. Estamos más bombardeados que nunca antes y necesitamos tener esa disciplina de buscarle y de conocerle como nunca antes en nuestra propia vida. Entonces, recuerde, si esta enseñanza es de bendición, compártala con otros. Tenga la libertad de compartir y que muchos sean entendidos en los tiempos. Dios les bendiga.